huesos, entre hueso y cartílago o entre hueso y dientes. Y bueno, la importancia de esta estructura. Y les decía que el Tórtora dice artrología, el Target también habla de artrología, pero agrega un concepto más, ¿no?, que es la sindesmología. Sindesmología y artrología se manejan en ese sentido como sinónimos. Estudio de las articulaciones, ¿no? Y el Tórtora agrega un concepto, ¿no?, que allá no lo menciona la Target, pero bueno, el estudio científico de las articulaciones es la artrología y el estudio del movimiento del cuerpo humano es la kinesiología. Otro detalle que yo también comparto como complejo en el Target y muy simple de entender en el Tórtora. Los vamos a ver, no se preocupen. Esta es una de las cosas que a mí me gusta más en el Tórtora en comparación con el Target, y al final de la sesión de hoy les voy a mostrar cómo se diferencia uno de otro. Vean ustedes, para el Tórtora, por ejemplo, como un libro general de medicina, dice, las articulaciones se clasifican de dos formas, de acuerdo con su estructura y de acuerdo con su función. Bien importante, y la generalidad de los libros van a coincidir en este apartado. No lo puntualiza así la Target, y siento que en ese sentido suele confundir y mezcla las clasificaciones, que a final de cuentas se pueden mezclar, pero para efectos de nosotros que estamos aprendiendo, pues nos ayuda más una separación en este sentido que una mezcla desde un inicio. Entonces, la clasificación es de dos tipos, con respecto a estructura, esto es anatomía, y con respecto a función. La clasificación estructural se va a definir a su vez en dos criterios. Presencia o ausencia de un espacio entre los huesos, que eso se llama, entre los dos huesos que se articulan, que eso se llama cavidad sinovial. Y la otra es el tipo de tejido conectivo. Estructuralmente, las articulaciones se clasifican con base en dos criterios: presencia o ausencia de un espacio entre los huesos que se llama cavidad sinovial, o bien en función del tipo de tejido conectivo que mantiene los huesos unidos. Ok. En función del punto de vista estructural, entonces vamos a tener la siguiente clasificación. De acuerdo a lo estructural, no a la función, de acuerdo a la estructura, a la anatomía, a las partes que ahí se ponen en contacto, vamos a clasificar las articulaciones en tres tipos: fibrosa, cartilaginosa y sinovial. Fibrosa, cartilaginosa y sinovial. Y vean ustedes, las fibrosas y cartilaginosas no van a tener cavidad sinovial. En cambio, las articulaciones sinoviales, como su nombre lo indica, van a tener una cavidad sinovial, van a estar unidos por una cápsula articular y frecuentemente va a haber acompañamiento de ligamentos accesorios. ¿Sí? Entonces, estructuralmente es fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Las dos primeras, las fibrosas y cartilaginosas, no tienen cavidad sinovial. Entonces, son otras las estructuras que los unen. Por ejemplo, en las fibrosas va a ser un tejido conectivo denso, irregular, rico en fibras de colágeno. En las cartilaginosas, pues el nombre es muy claro, ¿no? Los huesos van a mantenerse unidos mediante un cartílago. Y en las sinoviales, pues lo que va a unir es hueso con hueso, es una estructura sinovial, la cápsula articular, ligamentos accesorios. Con respecto a la clasificación de las articulaciones relacionadas con la función que cumplen, las articulaciones se van a clasificar en función del grado de movilidad que permiten. ¿Sí? Funcionalmente se van a clasificar por el grado de movimiento que permiten. Y entonces igual vamos a tener tres tipos de articulaciones. Las sin artrosis, que son articulaciones inmóviles. Las anfiartrosis, que van a tener un movimiento más o menos limitado.
y las articulaciones tipo diartrosis, que van a tener una articulación con gran movimiento. Incluso aquí se hace un acotamiento. Todas las articulaciones diartrosis son articulaciones sinoviales. Hace una mezcla ya, pero muy específica, de lo estructural, la articulación sinovial, con lo funcional. Mucho movimiento. Entonces, el hecho de que haya una articulación con mucho movimiento y que tenga cápsula articular y cavidad sinovial, eso le confiere una amplia variedad de formas y le permite una amplia variedad de movimiento, que allá la Target todo eso lo mezcla desde los primeros conceptos. Lo tengo aquí al final para que los puedan comparar. Pero a mí me gusta la simplificación que hacen. Estructuralmente ya sabemos, hay fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Y funcionalmente las tenemos aquí, sin movimiento, sin artrosis, con movimiento limitado, anfiartrosis, y con mucho movimiento, diartrosis. Y entonces ya podemos jugar con la serie de combinaciones que nos quieran poner, ¿no? Vamos a ver de todos modos rápidamente una clasificación y una descripción general de las que son fibrosas, de las que son, y ejemplos, de las que son cartilaginosas y ejemplos, y de las que son sinoviales y ejemplos, y también vamos a ver las que son sin artrosis, las que son anfiartrosis y las que son diartrosis y sus ejemplos. Esto es en función del movimiento nada más. Ok. Vean ustedes ahora las articulaciones de tipo fibroso. Primero, lo que ya veíamos desde el acotamiento inicial. No van a tener cavidad sinovial. Por lo tanto, los huesos van a estar estrechamente unidos mediante tejido conectivo denso de manera irregular. Permiten muy poco o ningún movimiento, ¿sí? Perdón. Permiten muy poco o ningún movimiento, prácticamente ningún movimiento. Las articulaciones fibrosas las vamos a tener de tres tipos. Articulación tipo sutura, tipo sindesmosis y tipo membranas interóseas. Entonces, sería bueno que si estuviéramos en la pizarra íbamos haciendo una especie de diagrama en el que ponemos la clasificación de las articulaciones y las ponemos funcional y estructural. Y luego cada una de esas vamos abriendo la llave con los subtipos que van teniendo. Entonces, estamos en la clasificación, para que mentalmente por lo menos hagan el ejercicio. Estamos en la clasificación estructural o anatómica y que ya sabemos que hay fibrosas, cartilaginosas y sinoviales, y ahora estamos en las fibrosas. Las fibrosas a su vez van a tener tres ramas: suturas, sindesmosis y membranas interóseas. Vamos a ver cada una de ellas muy rápidamente. Ahí están las suturas. Las suturas es una articulación, ya sabemos, de tipo fibroso y generalmente está compuesta por una capa delgada de tejido conectivo denso y regular, y un ejemplo muy claro son los huesos del cráneo. Ahí hay, si acaso, bordes irregulares como digitaciones, y lo único que hacen es proporcionarle una mayor fuerza, una mayor resistencia y disminuir los riesgos de fractura. Son inmóviles o poco móviles, por ejemplo, cuando apenas están soldando en el niño en el desarrollo después del nacimiento, pues suelen ser tipo anfiartrosis, un poco móviles porque todavía no han terminado de consolidar. La Target también menciona este término, la sinostosis, una articulación en la que se produce una fusión completa de dos huesos separados en uno solo. A esa condición se le llama sinostosis. El cráneo lleva un proceso de cráneo-sinostosis. Los huesos frontal, parietales, temporales, occipital, para que puedan atravesar el canal de parto, no terminan de fusionarse cuando se da el periodo del nacimiento, el parto, y entonces el niño nace y sus huesos todavía no están fusionados. Cuando terminan de fusionarse, forman sinostosis, pero, por ejemplo, una sinostosis es la fusión del hueso frontal. Otra sinostosis puede ser la fusión del hueso coxal.
Acuérdense que ahí es ilion, isquion y pubis, y forman una sola pieza al final, que se llama hueso coxal. Los dos huesos coxales se unen en el frente en una sutura tipo sínfisis, ya vamos a ver cuáles son esas, y por detrás se articulan con el hueso sacro. Entonces, la sutura es un tipo de articulación fibrosa, un ejemplo son los huesos del cráneo, son de nula movilidad en el adulto o de poca movilidad en el infante, y la condición en la que dos huesos que nacen primero embriológicamente separados y terminan siendo uno solo, terminan siendo uno solo, me están atormentando aquí, chicos, están comiendo delante de mí, yo todavía no, y terminan en uno solo, a eso se le llama sinostosis. La sinostosis es también un tipo de articulación tipo sinartrosis, esto es, que es inmóvil, que no tiene movimiento. En lo funcional, ¿se acuerdan? Sinartrosis, anfiartrosis, diartrosis, ya las veremos. Aquí está una imagen de un ejemplo de una sutura coronal. Estos procesos que se ven, pongo el lápiz, que se ven más o menos aquí. Eso es lo que se llama interdigitaciones y lo único que hacen es conferirle resistencia a la unión. Es un hueso sutura, no se mueve, ¿sale? Y es un hueso pues, a nivel del frontal con los parietales. Ok. El otro ejemplo del tipo de articulación de tipo fibroso. El otro ejemplo son las sindesmosis. Sindesmo lo que quiere decir es banda o ligamento. Es también, obviamente, una articulación de tipo fibrosa. La característica en este caso es que va a haber una mayor distancia entre los huesos que se articulan. El movimiento es mínimo o muy limitado. Por ejemplo, la sindesmosis que hay en la articulación otalocrural, se llama esa articulación, ¿no? Tibio-peronea distal. La tibia y el peroné en la parte de abajo, cómo se articulan con el hueso, el astrágalo, ¿no? Ahí hay una articulación tipo sindesmosis. Tiene muy poco movimiento, muy poco movimiento. Otro ejemplo de sindesmosis es las denominadas gonfosis, que también las menciona en la Target, ¿no? Las gonfosis, que son uniones tipo clavija, o de que una pieza encaja en un alveolo, en una cavidad alveolar, por ejemplo, los dientes en las encías, ¿no? El diente encaja en los alveolos de las mandíbula superior e inferior, ¿no? Y es una estructura más o menos cónica que se ajusta dentro de una cuenca, ¿no? A eso se le llama gonfosis. Tanto la articulación tibio-peroneal distal o las gonfosis son ejemplos de articulaciones fibrosas que se denominan sindesmosis. El otro ejemplo, pues aquí estamos viendo, vean ustedes, esta es la cuenca, este huequito que se abre aquí así, y esta es la prolongación, la proyección del hueso que entra en la estructura, ¿no? Con la raíz del diente. Esta es una sindesmosis. Las otras sindesmosis es la membrana interósea, y ahorita vamos a ver los ejemplos. Hay una membrana interósea entre la tibia y el peroné, y hay una membrana interósea entre el radio y el cúbito. Ahorita vamos a revisar esa. También es una articulación fibrosa, es fibroso el tejido que forma la membrana interósea. Aquí están, vean. La membrana interósea es una articulación fibrosa, ya lo sabemos, estamos en esa clasificación. Es una lámina de tejido conectivo denso y regular que va a proveer la capacidad de unión entre huesos largos adyacentes. El ejemplo o los ejemplos más claros es la radiocubital, la membrana interósea radiocubital y la membrana interósea tibio-peroneal. Solo son ejemplos estas dos principales membranas interóseas. Hay otras, suelen ser más pequeñas. Por ejemplo, la membrana cuadrada, el ligamento cuadrado que une el acromion con la clavícula,
esa puede considerarse también otro tipo de membrana interósea, une hueso con hueso. ¿Sí? Las dos principales membranas interóseas o ejemplos es la radiocubital o la tibio-peroneal, pero hay más en el cuerpo. Hay membranas interóseas entre algunas vértebras de la columna o incluso entre los cartílagos, por ejemplo, que conforman la laringe. Hay ahí también ejemplos de membranas intercartilaginosas en ese caso. Muy bien. Aquí están los ejemplos de las membranas interóseas, la tibio-peronea y la radiocubital. Ya terminamos de describir de manera general las articulaciones estructuralmente hablando de tipo fibroso. Ahora vamos a ver las articulaciones cartilaginosas y de esas también hay un buen de ejemplos. Vean ustedes, igual que las articulaciones fibrosas, las articulaciones cartilaginosas no van a tener cavidad sinovial y por lo tanto, bueno, van a permitir un movimiento escaso o nulo en algunos puntos. Los huesos que se articulan van a estar conectados evidentemente por cartílago hialino o por una mezcla de tejido fibroso y tejido cartilaginoso. Los dos tipos más comunes de articulaciones cartilaginosas son las sincondrosis y las sínfisis. De manera general, señalar que las articulaciones tipo sínfisis generalmente se encuentran en la línea media del cuerpo y la sincondrosis, pues hay en otras partes del cuerpo. Los ejemplos más claros, por ejemplo, es la articulación de las costillas con el esternón en la cara anterior del tórax. ¿Sí? Vamos a ver ahorita ejemplos. Vamos a ver qué es una sincondrosis y vamos a ver qué es una sínfisis. Por ejemplo, una sínfisis que todo el mundo conoce, ¿cuál es? A ver, ¿se acuerdan ustedes? Ya se las había mencionado hoy. Empieza con pu y termina con bis. El pubis, ¿no? El pubis es un tipo de articulación tipo sínfisis, pero hay más. Ya las vamos a ver ahorita. Y la sincondrosis, ya les decía yo, esta unión de las costillas en la parte anterior, ¿no? Hay una porción de tejido fibrocartilaginoso con el cual se unen por la parte anterior. Ya los vamos a ver ahorita. Vean ustedes, la sincondrosis. Condro pues, es cartílago y sin pues es lo de la articulación. Es una articulación de tipo cartilaginosa en la que el material de conexión, ya sabemos, es cartílago hialino. Por ejemplo, las placas epifisiarias de crecimiento es un tipo de articulación tipo sincondrosis. ¿Sí? Ya veíamos ayer en lo de los huesos, ¿no? Fisis, epífisis, fisis, metáfisis, diáfisis. Bueno, las fisis de crecimiento, allí hay todavía un tipo de unión de tipo sincondrosis. Desde el punto de vista funcional, una sincondrosis es inmóvil, o sea, forma parte de las sinartrosis. Otro ejemplo de sincondrosis, ya se los mencionaba yo, es la articulación de la primera costilla y el manubrio del esternón, que también se osifica en la vida adulta y por lo tanto se convierte en una sinustosis de tipo inmóvil, ¿no? Sincondrosis. La unión de las costillas, ya saben, hay costillas verdaderas, falsas y flotantes. Las falsas, que son la 8, 9 y 10, forman un cartílago que luego se une al cartílago de la costilla número 7 y se unen por ese medio al cuerpo del esternón. Son uniones tipo sincondrosis. Aquí los ejemplos, vean ustedes, las fisis de crecimiento, las placas epifisiarias, forman una articulación tipo sincondrosis, no hay movimiento ahí, pero esa unión de un hueso con otra porción de hueso, hueso con hueso. ¿Qué pasaría si no hubiera alguna estructura cartilaginosa o algún tejido fibroso y se rozara hueso con hueso?
pues lo que genera es dolor. Las placas que articulan los huesos con los huesos, los ligamentos, los labrum, los cojinetes que amortiguan el contacto entre hueso y hueso, con la edad tienden a adelgazarse o incluso a desaparecer, y eso hace que roce hueso con hueso y produce dolor. Por eso los que ya estamos cascaritas, pues tenemos que hacer actividad física de no muy alto impacto, porque entonces podríamos generar a lo mejor un roce entre hueso y hueso, y eso genera dolor. O el desgaste habitual relacionado con la edad, pues puede generar la pérdida de los cartílagos articulares o de los tejidos fibrosos, y empiezan las lesiones, ¿no? La descripción de las articulaciones tipo sínfisis, vean ustedes, una sínfisis es una articulación cartilaginosa en la que los extremos de los huesos que se articulan van a estar recubiertos por cartílago hialino. O bien un disco ancho y plano de fibrocartílago, por ejemplo, como son las articulaciones tipo sínfisis entre una vértebra superior y una vértebra inferior, ¿no? Todas las sínfisis se encuentran en la línea media del cuerpo. De modo que yo no esperaría en la extremidad derecha o en la extremidad izquierda encontrarme por ahí alguna sínfisis. Si ya sé de entrada que todas van a estar en la línea media. En la línea media está el pubis, en la línea media está toda la columna vertebral, que son sitios en donde podríamos encontrar articulaciones tipo sínfisis. La sínfisis del pubis, la unión del manubrio con el cuerpo del esternón, las articulaciones intervertebrales, todas son ejemplos de articulaciones tipo sínfisis. La sínfisis, funcionalmente hablando, es una articulación poco móvil, por lo tanto se considera anfiartrosis, ¿no? Hay casos en los que uno piensa que no se mueven, pero sí llegan a moverse. Por ejemplo, yo recuerdo el caso de un paciente en estancia a veces intrahospitalaria. Pues atendimos una vez un paciente que le había pasado la llanta del tractor por encima, ¿no? A la altura de la cadera. Sobrevivió porque como era en el campo, pues el piso era arena mullida, piso mullido. Si hubiera sido en concreto, pues quién sabe qué pasa, ¿no? Ahí lo único que hubo es una desviación de los cuerpos, y la articulación tipo sínfisis, que debería de estar más o menos en estos términos, pues quedó así. ¿Qué es lo que se hace en ese caso? Se vuelven a acomodar, se les ponen fijaciones y se les da los tiempos y plazos adecuados para que los tejidos lesionados se recuperen. Entonces, ya vimos los dos tipos de articulaciones cartilaginosas y ya revisamos entonces las fibrosas con las membranas interóseas, la sindesmosis y las suturas. Ya vimos ahora las articulaciones de tipo cartilaginoso, de tipo sincondrosis y de tipo sínfisis. Y ahora entonces lo que sigue, bueno, y aquí los otros ejemplos, ¿no? Aquí está la sínfisis del pubis, aquí. Y acá tenemos las articulaciones tipo sínfisis en la membrana, en la columna vertebral. ¿Sale? Ahora vamos a revisar rápidamente las articulaciones sinoviales. Y aquí, bueno, ya sabíamos, sinoviales, hay un espacio articular ocupado por una cápsula articular que se llama cavidad sinovial, y que va a tener ahí unos elementos que ahorita vamos a revisar. Eso les garantizo, en algún momento también durante el desarrollo del módulo tendrán que hacer una descripción histológica, celular, funcional de la cavidad sinovial, porque no se comprende la locomoción en el cuerpo sin las estructuras sinoviales. ¿Y de dónde viene el término? Pues eso también lo vamos a revisar ahorita. Ok, articulaciones sinoviales. Ya sabíamos, las articulaciones fibrosas y las articulaciones cartilaginosas carecen de estructura sinovial. Entonces, una de las primeras características que define a las articulaciones sinoviales y que la distingue de las demás es que tiene una cavidad sinovial, y que esa cavidad sinovial es la estructura articular. Entonces, una característica distintiva, propia, única en las articulaciones sinoviales es la presencia de una cavidad sinovial entre los huesos que se articulan. La cavidad sinovial le proporciona a la articulación un rango amplio de movilidad, y por lo tanto
todas las articulaciones sinoviales son de movilidad libre y se consideran, funcionalmente hablando, articulaciones tipo diartrosis. De tal suerte que si oímos la palabra diartrosis ya sabemos que es una movilidad libre o amplia, y también ya sabemos que va a tener cavidad sinovial. O sea, es una cosa pegada con la otra. Estructuralmente, en las articulaciones sinoviales, los huesos que forman parte de las articulaciones sinoviales van a estar cubiertos por una capa de cartílago hialino, el cartílago articular. ¿Estás oyendo los platanitos? Urge que terminemos la clase, ¿eh? No se crean. Entonces, dicho cartílago cubre la superficie de los dos huesos en una superficie que dice la Target, que es acá lo dice también el Tórtora, que es una superficie homogénea, lisa, sin relieves, pues, sin reparos, y que es además de color blanquecino, ¿no? Entonces, eso, el hecho de que esa estructura sea así, ese cartílago articular tenga esas propiedades, es lo que reduce el roce entre hueso y hueso, que generaría dolor, que generaría inflamación, y también permite el movimiento y amortigua los golpes, los impactos. Eso permite que podamos brincar o saltar, o que si tenemos muy educadas las articulaciones, pues haya personas que puedan saltar de 2 o de 3 metros y que no tengan ninguna lesión, ninguna complicación. Evidentemente, para eso debe haber un proceso de adaptación. Si una persona sin ninguna preparación salta de 1,5 metros o 2, pues ya se fregó la rodilla luego, ¿no? Los tobillos o cualquiera de las articulaciones involucradas, o incluso la cadera. O también, ¿no? En determinadas etapas de la vida, bueno, esa cápsula articular va sufriendo deterioros y ya nos impide ciertas actividades, ¿no? Entonces, ese cartílago articular está ahí, la unión de hueso y hueso en las articulaciones sinoviales, para disminuir el rozamiento, impedir la generación de inflamación y dolor y amortiguar impactos. Aquí está un dibujo, de acá. Creo que aquí hay sí. Aquí hay un dibujo y luego vamos a ver un corte disecado de cadáver para que veamos las estructuras. Vean ustedes, este es el hueso. Esto que está ahí es el cartílago articular, que va a ser liso, resbaladizo, que va a ser de cartílago hialino transparente o blanquecino. Y esta bolsa que se forma aquí es lo que se llama cavidad sinovial o cápsula articular, ¿sí? Por dentro va a tener un líquido que se llama líquido sinovial. Ese líquido sinovial es materia de estudio, ¿no? En algunos padecimientos, por ejemplo, la famosa gota, ¿no? O la acumulación del ácido úrico, ¿no? La precipitación de cristales de uratos y de sales de urato que se acumulan en las articulaciones y que generan dolor, que pueden generar procesos infecciosos. Entonces, esto de aquí, este es el cartílago articular. Esta es la membrana sinovial, que tiene funciones en la producción de líquido y en la nutrición del líquido y en el recambio celular. Y el espacio virtual que queda entre un hueso y el otro, eso se conoce como cavidad sinovial. Entonces, hay varias estructuras aquí importantes. Hay por rodeándole una membrana fibrosa y probablemente pueda haber, como en el caso de la rodilla, un conjunto de ligamentos, ¿no? Que permiten la unión de las estructuras, sobre todo por la cantidad y fuerza de los impactos que luego la articulación involucra. Este es solo un corte sagital de una articulación interfalángica entre dos falanges, la falange proximal, esta de acá arriba, y la falange intermedia, esta que está aquí. Se hace un corte sagital o longitudinal, y observamos estas estructuras. Eso es un dibujo, es un corte también así frontal, coronal, pero acá es un corte de disección, disecado, ¿no? Y vemos pues más o menos las mismas estructuras, ¿no? Aquí estaría lo que se conoce como
cartílago articular, arriba y abajo, el espacio de la cavidad sinovial, obviamente ya no está lleno de líquido sinovial porque es un tejido cadavérico, está la membrana fibrosa y aquí con un poco de imaginación daría vuelta lo que es la membrana, ¿no? Doctor, ¿y qué es lo que truena o qué es lo que se escucha cuando nos tronamos los dedos, por ejemplo? Los chasquidos son Ajá. cavidades que se neumatizan, que pueden atrapar aire. Y al momento que nosotros los estiramos, lo que hace nada más ruido es el aire que está atrapado en las articulaciones. Incluso a veces el movimiento del líquido sinovial también podría producir este chasquido y el ruido. No se recomienda estarse tronando los dedos porque eso ya también hay por ahí estudios que muestran que con el tiempo puede llegar a lesionarse, ¿no? La membrana articular, ¿no? Que es la que produce y genera el líquido sinovial. Hacemos un chorro de cosas que no debemos, pero suena muy chispa, ¿no? Estar sonándose los dedos, ¿no? Pero conlleva ese riesgo, ¿no? Imagínense la velocidad en la separación de la estructura articular para que se produzca el chasquido, ¿no? Entonces no es algo deseable. Podría producirse una lesión. Muy bien. Vamos a hablar poquito de la cápsula articular. Esta bolsa que arriba tiene cartílago articular superior, abajo tiene cartílago articular inferior, ya sabemos, es tejido cartilaginoso, y a los costados la membrana sinovial. Esa envoltura va a formar la cápsula articular y que tiene, pues, con imaginación, una especie de forma de manga que rodea la articulación, que es de tipo sinovial y la envuelve, ¿no? Está compuesta por dos capas, va a tener una membrana fibrosa externa, acá la veíamos en el dibujo, ahí está, miren, membrana fibrosa externa, y por dentro va a tener la membrana sinovial. ¿Sí? Ahorita vamos a ver qué hace cada una de ellas. Entonces, la membrana fibrosa va a tener tejido conectivo, el tejido conectivo, ya saben, son fibras de colágeno, lo que permiten es la unión con las estructuras vecinas o adyacentes. Eso es lo que permite que se pueda fijar al periósteo de los huesos para formar la articulación. Eso hace la membrana fibrosa. Algunas fibras de las membranas fibrosas forman haces y esos permiten que puedan evitarse distensiones o movimientos contra natura, ¿no? No pasa de que se lesionen y duela y uno impide ya la continuación del movimiento, ¿no? A veces esos haces de fibras forman ligamentos y una de los principales o de las principales funciones que cumplen esos ligamentos, pues es limitar las funciones mecánicas y mantenerlos unidos a las estructuras. Por ejemplo, hay un ligamento fibroso muy fuerte que está en la superficie redondeada de la cabeza del fémur o del húmero, en esas porciones glenoideas que tienen y con las que se insertan en el fémur en el acetábulo, el húmero en la cavidad glenoidea del hueso, el omóplato. ¿Qué otro nombre tiene el omóplato? Escápula, ¿no? En la cavidad glenoidea de la escápula. Entonces, allí, si llegaran a jalar mucho el brazo, pues el ligamento ese impide que se traccione y se salga. Ese ligamento es como de este tipo, son los que permiten que las cosas permanezcan en su lugar. Otro de ellos es por ejemplo, los ligamentos cruzados en la unión de la articulación del fémur con la tibia. Cuando se llegan a romper, por eso la tibia puede moverse hacia los lados o hacia adelante con completa libertad. Ya no está ese ligamento o ese conjunto de ligamentos que los permiten o que los mantienen en su sitio, ¿no? Entonces, la capa, bueno, eso por lo que hace a los ligamentos, ¿no? Algunos tienen nombres específicos, por ejemplo, esos que les mencionaba, ¿no? Ligamentos, ligamentos redondos, por ejemplo, o ligamentos cruzados en el caso de la rodilla. La capa interna de la cápsula articular recibe el nombre de membrana sinovial y ahí va a haber un tejido fibroso de tipo areolar, esto es, las células más separadas unas de otras, y está así
porque tiene una función. La membrana sinovial va a producir el líquido sinovial. Lo de sinovium o líquido sinovial le viene de lo de parecido a la clara del huevo. Ovum o sinovium viene de ahí, de lo del huevo. Es un líquido viscoso, cristalino o amarillo pálido y presenta consistencias similares a los de la clara de huevo cruda. No todos hemos visto o hemos hecho huevos estrellados. Justo cuando abrimos el cascarón, esa consistencia es la que tiene más o menos el líquido sinovial. Los anatomistas de antes destriparon 2 o 3 cristianos y se daban cuenta que salía un líquido parecido y no se complicaron la vida. Esto se llama líquido sinovial por el parecido con la clara del huevo. En realidad, ¿cuál es el componente químico del líquido sinovial? Aquí está el dato, ¿no? Es ácido hialurónico y está secretado por células de tipo fibroblásticas o que están, digamos que madurando en la membrana sinovial y también por líquido intersticial que se filtra del plasma. Acuérdense que una característica que define el cartílago es que no está ricamente vascularizado. Entonces ahí el paso de nutrición no es tanto vascular, sino por el intercambio de líquido con el líquido extracelular, ¿no? El líquido que está en el intersticio entre célula y célula. Ese líquido, el líquido sinovial, forma una película delgada en el interior de la cápsula articular. Y vean ustedes las funciones, ¿eh? Yo aquí las pongo muy escuetamente, pero yo pienso que a lo largo de este módulo, en algún momento a lo mejor van a ampliar estos temas, ¿no? ¿Qué es lo que hace el líquido sinovial y por qué permite la movilidad y la resistencia a impactos? Primero, disminuye el roce, lubrica la articulación, amortigua los golpes, aporta oxígeno y nutrientes. Al no haber una rica vascularización, de algún modo todas las células de esas estructuras requieren nutrientes. Esos llegan a través del líquido sinovial, aporta oxígeno y nutrientes. Extrae también el CO2 y los productos de desecho del metabolismo de las células al interior del líquido sinovial y los lleva a través del líquido extracelular y el drenaje a través del sistema linfático y venoso al desecho, ¿no? Y también ese líquido sinovial contiene la parte que corresponde al sistema de defensa, al sistema inmune. Va a tener células de tipo fagocítico que van a extraer todo lo que pueda llegar ahí y que sea extraño al organismo, ¿sale? Entonces, es muy importante el líquido sinovial y tiene características parecidas ahora a los aceites multigrado. ¿Alguien sabe cómo funciona un aceite multigrado en los carros? Doctor, ya se va a acabar lo... ¡Yay! Ah, sí, sí, último, ya tenemos poquito, último, volvemos a conectarnos pues.